Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a todas. Y hoy nos vemos una vez más para seguir comentando sobre las funcionalidades y ventajas que nos ofrece Bitrix 24. Uno de los módulos digamos, de alguna forma que Bitrix 24 gestiona con un concepto bastante agradable, sobre todo para aquellos que nos gusta gestionar a fondo nuestros recursos, es el módulo de recursos humanos y con ello las automatizaciones. Incluso es uno de los apartados, de los 5 apartados, en lo que se centra Bitrix 24 como un macro módulo general. Dentro de las funciones de recursos humanos, bueno, hay muchas que no podemos gestionar aún o podemos hacerlo a través de integraciones como la generación de nómina y demás, pero hay muchas otras que podemos controlar de una forma muy directa y sobre todo muy eficiente. Una de ellas es el control de presencia. El control de presencia constituye una de las funcionalidades más trascendentales que debe contar un software que nos permita gestionar nuestros recursos humanos. Básicamente para manejar de forma coherente la entrada, la salida, los descansos de nuestros trabajadores y poder sacar reportes a partir de eso. No necesitamos en esta parte más nada que no sea esas sencillas operaciones, ya que lo demás en la mayoría de los casos corresponden a otros módulos que toman esta información para sacar cuentas de pago, cálculo de rendimientos y otro tipo de operaciones. El control de presencia de Bitrix 24 es muy simple, ¿verdad? Si accedemos incluso a las funciones que nos da Bitrix dentro del control de presencia, podemos ver que podemos acceder directamente y marcar tanto el ingreso como marcar descansos y salidas. Las operaciones y los reportes que se generan a partir de acá podemos verlo en otro momento. Ahora, para gestionar correctamente este control de presencia es necesario determinar horarios que nos permitan establecer desviaciones, tiempos muertos, tiempo de entrada y salida por detrás o por delante de lo recomendado o de lo establecido por la empresa, turnos y otras cuestiones. Esta función dentro de Bitrix se conoce como el control de horarios, ¿verdad? Entonces vamos a verla. El control de horarios en Bitrix 24 se puede gestionar directamente accediendo desde la barra de búsqueda o podemos acceder a nuestra compañía y una vez que estemos en nuestra compañía podemos acceder directamente a lo que serían los horarios de trabajo. Bitrix nos permite establecer varios tipos de horarios y vamos a ver precisamente cuáles son esos tipos de horarios y cómo podemos usarlo. Por defecto, todos los empleados cumplen con un horario fijo que viene ya preestablecido en Bitrix 24, pero lo recomendable es, según cómo trabaje cada departamento o cómo sea los horarios de trabajo de cada empleado, manejar horarios independientes. Podemos crear un horario desde acá y nos saldrá una ventana como esta. Bitrix 24 nos permite trabajar con 3 tipos de horario: horario fijo, horario flexible y horario por turnos. El horario fijo, horario recomendado cuando queremos gestionar de forma estricta cuál es el comportamiento de entrada y salida de nuestros trabajadores, ya que nos va a permitir establecer cuáles son los días laborables, de qué hora a qué hora se trabaja y cuál es el tiempo máximo de descanso. Con esta configuración, podemos establecer incluso para un día específico un horario, para otro día otro horario, en dependencia de cómo es la configuración, siempre y cuando cumplamos con que ese horario sea fijo. Podemos establecer cuáles son los días de vacaciones, ¿ya? Aquí estamos viendo en cada trimestre, y podemos establecer cuáles son los días que los trabajadores que van a pertenecer a este horario van a estar de vacaciones o no va a ser necesario que marquen su entrada y su salida. Podemos definir cuál va a ser el título del horario, el reporte, por qué rango de tiempo se va a considerar el reporte, digamos, inicial o el predeterminado, ya que después podemos filtrar por cualquier variación o cualquier rango, y podemos establecer cuáles son los departamentos o empleados que pertenecen a este horario.
Incluso si seleccionamos un departamento completo, podríamos entonces determinar algunas excepciones, ¿ya? Entonces en cuenta, en este caso, como yo tengo ya un horario fijo para todos los empleados, me está diciendo que todos los empleados están ya dentro de ambos horarios, el que tengo definido y el que estoy definiendo, ¿ok? Entonces, una vez establecidas estas configuraciones, hay configuraciones generales que podemos determinar para todos los horarios. Vamos por defecto a poner acá todos los empleados. Vamos a establecer 4 días de trabajo desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Y vamos a ponerle acá 0,45 minutos de descanso. Esto es una prueba, ¿okay? Si cumplimos con un estándar, deberíamos tener siempre 8 horas de trabajo. Y vamos a decir entonces que los viernes se va a trabajar desde las 10 hasta las 18:15. Okay. Aquí está, 7:15 con 30 minutos también de descanso. ¿Ya? Voy a trabajar 7:15 un día, 7 días 45 los viernes, y así tengo que en este horario fijo se trabaja con 2 variaciones independientes, pero sigue siendo fijo. Aquí podría fijar cuáles son los días que hay vacaciones. Okay. Voy a simular que este sería, por ejemplo, un comportamiento X, ¿ya? 3 vacaciones, 26 fines de semana, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las otras configuraciones que podemos establecer en un horario en Bitrix? Primero, ¿qué evento vamos a registrar? Si vamos a registrar entrada y salida, solamente entrada, ¿ya? Y podemos establecer cómo serían las violaciones de horario. Podemos dejar fijos que estas violaciones pueden ser estrictas, en intervalos o flexibles. Bitrix nos dice exactamente qué significa cada una, y está relacionado con la hora máxima, la hora mínima de salida en el caso de estricto. ¿Okay? Aquí, en el caso de intervalos, se puede salir y entrar sin violar la regla del máximo de tiempo, y en el flexible nos dice cuál es el tiempo máximo y el tiempo mínimo de atraso de salida que podemos establecer. Vamos a establecer uno flexible y vamos a decirle que el empleado no se puede atrasar más de 5 minutos a la hora de entrada y no puede salir 20 minutos antes de la hora de salida. ¿Okay? Y podemos incluso determinar que cuando esto se viole, a quién vamos a enviar una notificación. Puede ser un supervisor o algo por el estilo. Incluso aquí podríamos decir para el supervisor del empleado, y le envía notificación directamente a la persona que está definida como responsable del área a la que pertenece el empleado. Si esa área no tiene un responsable establecido, entonces se lo envía al responsable del área superior. ¿Okay? Entonces aquí estamos restringiendo la violación del horario por hora de entrada y de salida. También podemos hacerlo por horas laborables al día, para definir cuál es el mínimo de horas que debe tener un buen empleado trabajando, ¿okay? Y por la duración máxima para cambiar la hora de entrada y la salida también, ¿ya? Con una desviación permitida. ¿Por qué? Porque un empleado puede haberse olvidado de fijar su horario de entrada y de salida y tratar de justificarlo con una razón desde su board de control de presencia. Aquí podemos establecer cuál es la desviación mínima y cuál es la desviación máxima, ¿okay? Y lo otro que podemos hacer es, según el periodo, vamos a suponer que estamos reportando aquí un mes y estamos reportando 7:15 todos los días, ¿okay? Sacamos la cuenta de cuál es la cantidad de horas que tiene que trabajar el empleado al mes y podemos activar una notificación para decirle que cuando el empleado trabaje menos de una cierta cantidad de horas también nos informe. Podríamos decir entonces que si tiene unas 7:15 o 7:45, estamos hablando de 7 horas y media aproximadamente en la semana. Eso nos daría unas 35 horas o algo por el estilo. Y podríamos decir entonces que el empleado debería estar trabajando unas 120 horas al mes. Vamos a suponer. Vamos a poner un margen de 110. Y si ese empleado no llega a las 110 horas de trabajo, entonces nos enviará una notificación a quien nosotros definamos. ¿Okay? Entonces, de esta forma, tenemos un control muy claro de todas las violaciones de horario
las notificaciones y las reglas asociadas a esas violaciones, tanto en periodos completos como en días y horas. ¿Okay? También podemos establecer restricciones como desde dónde se puede definir esta entrada y esta salida, si puede hacerse de la aplicación web o solamente de la aplicación web y móvil, y establecer ahí la regla que queramos definir. Entonces así estaríamos definiendo un horario fijo para todos los empleados. Ya una vez que esto se guarde, los empleados podrían entonces empezar a controlarse a partir de esa regla. Al haber establecido esta regla de horario fijo, la regla anterior deja de tener efecto y no hay ningún empleado registrado. ¿Okay? Recuerden que pueden establecer todas las reglas que consideren. Podemos tener ahora un horario, vamos a suponer, por turnos y un horario flexible. Un horario flexible es un horario donde al empleado no se le determina por una hora de entrada y una hora de salida, incluso puede marcar por más de 24 horas. Cabe recalcar que en los horarios fijos, si el empleado no marca la salida dentro de las mismas 24 horas, en el mismo día donde marcó la entrada, el sistema va a asumir que hay un error. El empleado no marcó su hora de salida y para marcarla tiene que justificar la razón por la cual no la hizo. En el horario flexible no funciona así. Un empleado puede empezar a marcar desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y por eso no nos permite establecer reglas y condiciones. En el caso del horario por turnos, un empleado puede tener más de un turno en un mismo día, y ahí puede tener un turno en la mañana, un turno de la tarde, un turno en la noche, un turno en la tarde y un turno en la noche, y eso nos permite gestionar precisamente turnos de trabajo en empleados que trabajan con rango de tiempo y no con un horario fijo corrido. Entonces podemos establecer ese tipo de reglas. Aquí hay una configuración de compensación, ¿okay? Y aquí nos está diciendo exactamente qué significa. ¿Okay? Si el turno de un empleado comienza a las 9 pero se le permite comenzar una hora antes, que pueda hacerlo. Entonces podemos establecer acá cuál es la compensación con anticipación que se le puede dar al empleado. ¿Ya? Si tu turno empieza a las 5 de la tarde y tú comienzas a las 4 y yo te puse a ti un turno de unas 4 horas, entonces tú podrías terminar, digamos, a las 8 de la noche, porque cumpliste con tu tiempo. Igual que en los horarios fijos, podemos establecer todas las reglas que queramos. Lo que las reglas acá cambian: cuál es la duración máxima para el cambio de entradas y salidas, que ya la vimos, sobre el inicio del turno, cuál es la desviación permitida, y en la falta del turno, un turno que no se marque, entonces a quién enviaremos la notificación. Entonces, resumiendo, en Bitrix 24 se pueden establecer horarios tanto fijos como flexibles y variables, y controlar estos horarios para el marcaje de los trabajadores. De esa forma tener entonces un control estricto de nuestro control de presencia. Segundo, en cada horario podríamos establecer reglas para cuando estos horarios sean violados, y esta regla puede incluir notificaciones y condiciones asociadas a horas, días, intervalos, periodos y demás. ¿Okay? Y aparte de eso podemos establecer incluso restricciones de dónde se puede marcar nuestros horarios. Y tercero, que sí lo dejaremos para un video más profundo, vamos a poder manejar los horarios de trabajo asociados a tareas realizadas por empleados, y también vamos a poder ver toda la analítica y todo lo que son los informes relacionados con horarios de trabajo. Entonces, espero que puedan utilizar esta función, sobre todo aquellas empresas donde trabajamos digamos con diversos tipos de horarios. Podemos establecer cuál es el marcaje de entrada, cuál es el marcaje de salida, cuáles son las desviaciones, cuáles son las notificaciones de violación. Entonces es una opción muy útil para tener control de presencia en nuestra empresa. Lo invito a que lo usen, y bueno, cualquier duda sobre esta función de Bitrix nos pueden escribir, síganos, comenten y ayúdennos a seguir mejorando estos videos para seguir aprendiendo sobre Bitrix 24.